Bienvenidos a su casa, bienvenidos a CD Colchonero, y aquí estamos, como siempre, un día más dispuestos a darlo todo por nuestro queridísimo Atlético de Madrid. Y esta alineación que hay aquí, esta formación, es la plantilla del Atlético de Madrid tal y como quedaría a día de hoy tras los fichajes que se han hecho en estos últimos días. Pero antes de analizarlo, quiero comentar muchas cositas. Quiero comentar lo que ha pasado con Gallagher, lo que ha pasado con Javi Guerra y el Atlético de Madrid, y más rumores de fichajes, sobre todo de Julián Álvarez, que ya se está hablando de cómo pagarlo. A algunos no os va a gustar nada, lo adelanto ya, no os va a gustar nada, pero lo tengo que comentar, obviamente, es la actualidad del Atlético de Madrid. También noticias de Oblak, noticias de un posible sustituto de Jan Oblak si este saliese, pero vamos a hablar primero de todo de Gallagher. Antes de nada, agradecería que le dieseis al botón de me gusta y al botón de suscribirse, que me estáis ayudando mucho a crecer. Y además que hoy se viene un programa, no un pedazo de vídeo espectacular con lo último del Atlético de Madrid. Dicho esto, no me enrollo más. Gallagher ayer a las 4 de la mañana, sí, como escucháis, a las 4 de la mañana, tomó una decisión. Yo no sé si se bebió 2 botellas de whisky antes de dar el sí al Atlético de Madrid. Pero la hora es un poco sospechosa, ¿no? Un poco sospechosa. Y como ya sabéis, el Atlético de Madrid en el día de ayer llegó a un acuerdo con el Valencia por Javi Guerra. Y también llegó a un acuerdo con el propio Javi Guerra. Pero claro, la primera idea era, pues si no viene Gallagher, traemos a Javi Guerra. Pero el plan inicial es Gallagher. Y ahora que Gallagher ha dicho que sí, ¿qué pasa con Javi Guerra? Pues bueno, de momento no se ha caído. A día de hoy, hace 15 minutitos, se comentaba que el Atlético de Madrid estaba intercambiando documentaciones con el Valencia. Oye, ¿traerán a los dos? No sé, luego hablaré de lo que me parecería que trajesen a los dos. A mí me parece extraño que fichen a 2 mediocentros, lo digo sinceramente. No creo que sea la posición que el Atlético de Madrid más tiene que cubrir a día de hoy, ni la que más carencias tiene. Luego hablaremos con la alineación de lo que me parecen estos dos fichajes. Dicho esto, Julián Álvarez cada vez está más cerca del Atlético de Madrid y ya se buscan maneras de financiarlo. Por un lado, se comenta que el Atlético de Madrid ofrecería a Joao Félix. Ofrecerían a Joao Félix en calidad de cedido o incluso en calidad de traspasado para rebajar el precio de Julián Álvarez. Pero eso está por hablar, dependiendo de si el City le interesa o no le interesa. Pero incluirían al menino en el traspaso del Julián Álvarez. Pero otra opción, y es la que más suena, la que suena con más fuerza, es la inclusión de Samu Omorodion, vender a Samu Omorodion al Chelsea por una cifra que el Atlético de Madrid tasa en 60 millones de euros, y con ese dinero traer al propio Julián Álvarez. A algunos os gustará más, a algunos os gustará menos. Lo que sí que es cierto es que si tú sacas a Omorodion por 60 millones y fichas a Julián por 60 millones, sales ganando. Y voy a explicar el por qué. Porque estás vendiendo a un jugador que es una futura promesa, con lo que conlleva un riesgo, y estás trayendo a Julián Álvarez, que es un jugador ya contrastado, es un campeón del mundo y siendo protagonista. Y es un futbolista que ya sabemos lo que es capaz de dar. Y es, para mí, sería el sustituto de Griezmann, porque el año que viene Griezmann se va a ir a Los Ángeles. Os lo digo ya. Aquí lo visteis primero. Tiene toda la pinta. Así que para mí el fichaje de Julián es clave. Pero sí que es verdad que si se te vas a Omorodion y fichas a Sherlock, que va a cumplir 29 años, pues obviamente te quedas sin un 9 de futuro, ¿no? Y eso implica que sí, mejoras tu posición de media punta, tienes un media punta para rato, para tiempo, para años, pero obviamente necesitarías fichar a un 9, a no ser que Carlos Martín acabe siendo el 9 de tu equipo en unos años. Pero obviamente la gente tiene más esperanzas en el Samu Omorodion, ¿no? Pero bueno, esa ya es la situación, ¿no? Así es la situación. Para mí, pues es una decisión totalmente entendible si acaban haciendo eso. Otra cosa es que te guste más o te guste menos, pero entendible es, ¿no? Entendible es. Y aquí nadie tiene una bola, ¿no? Una bola de cristal para ver lo que va a pasar con Samu Omorodion. Entonces podría entender perfectamente esta decisión. Por otro lado, comentaba el interés del Atlético de Madrid por Javi Guerra, que lo tenían cerrado. Pero claro, el Atlético de Madrid se reunía con los dirigentes del Valencia. Y entonces empiezan a sonar cositas, ¿no? Y qué casualidad que se vuelve a hablar de lo que se habló a principio del mercado de fichajes. Si sale Oblak, viene Mamardashvili. Y yo opino que si el Atlético de Madrid quiere seguir haciendo las cosas bien, tiene que traer sí o sí a Mamardashvili.
El Liverpool también está detrás del jugador. Y yo dudo que Mamardashvili el año que viene no tenga muchas más novias de las que tiene a día de hoy. A día de hoy, el Atlético de Madrid podría ponerse, yo creo, en la pole position por fichar al futbolista de Georgia. Y el año que viene creo que lo va a tener mucho más complicado porque le van a salir muchos pretendientes, y el Atlético de Madrid este año es cuando lo tiene que fichar, es cuando tiene que hacer el esfuerzo. Es lo que hay. Para mí Oblak es uno de los jugadores que también debería de salir porque sí, ha sido el mejor portero de la historia del Atlético de Madrid, por supuesto, pero para mí ha cumplido un ciclo ya. Y yo, pues con mucha pena, pues creo que debería de salir. Dicho esto, vamos a comentar cómo estaría el 11 del Atlético de Madrid. Y sí, se están haciendo cosas bien, pero también se están haciendo cosas, vamos a decir, regular, ¿no? Regular. A mí que fichen a dos mediocentros, que quería comentarlo antes, no lo entiendo. ¿Por qué no lo entiendo? Porque obviamente tú en el medio del campo tienes aquí, en el centro del campo tienes a Coque y te falta un 5, porque he puesto a Barrios ahí, porque es el que van a utilizar, pero todavía no tienes al ansiado 5, que lleva el Cholo pidiendo un tiempo, ¿vale? Y en cambio la posición de centrocampistas la tienes súper poblada. Tienes a De Paul, tienes a Vermiren, que yo ya me lo huelo, se va cedido Vermiren. Aquí lo habéis visto, ¿eh? Aquí lo habéis visto, Vermiren cedido. Tienes a Gallagher, tienes a Lemar y te faltaría incluir a Javi Guerra. Y Pablo Barrios juega en esa posición, en realidad, por mucho que quieras probarlo de 5. Y Marcos Llorente juega en esa posición, por mucho que lo quieras poner de carrilero. Para dos posiciones, donde tendrías que tener 4 jugadores si quieres doblar, tienes a 7 tíos. No sé, a mí Marcos Llorente de carrilero, pues si lo quieres poner ahí, ponlo. Pues ponlo. ¿Qué quieres que te diga? Yo no soy el entrenador. Pero yo creo que en el lateral derecho debe jugar un lateral derecho, no un medio centro. Pero bueno, ya, aquí cada uno. Y Nahuel Molina no da el nivel para jugar en el Atlético de Madrid. Al menos lo que vimos el año pasado. Espero que recupere su mejor versión, pero yo a Molina no lo veo. Por otro lado, en la defensa te sigue faltando un central izquierdo. ¿Alguien confía en Reinildo? Yo a día de hoy lo siento, pero no. En el centro de la defensa tendrías a Jiménez junto con Witsel, siempre y cuando respetasen las lesiones a Jiménez. Veremos con este preparador físico, parece ser que está haciendo las cosas mejor. Probablemente Jiménez pueda ser titular todo el año. Lo veremos. No tenemos una bola de cristal, como digo. Pero Witsel tampoco está para muchos trotes más. El año pasado fue de los mejores, de los 3-4 mejores del equipo, pero la edad no perdona. Y Lenormand Azpilicueta. Pues sí, Lenormand me hace ilusión. Azpilicueta como suplente, pues vale, está muy bien. Pero hasta ahí, ¿no? Yo creo que la faceta defensiva en el Atlético de Madrid, sobre todo la parte de los centrales, hay que mejorarla muchísimo. Y muchísimo es muchísimo. Por el carrilero izquierdo tenemos a Samu Lino y Riquelme. Samu Lino pues se ha adaptado bastante bien a la posición, de los mejores del Atlético de Madrid, pero Rodrigo Riquelme no juega en esa posición. Otro de los que no juega en su posición. Ya llevamos 3. Marcos Llorente, llevamos a Barrios y llevamos a Rodrigo Riquelme. Yo soy partidario de que los jugadores tienen que jugar en su posición. Es donde rinden mejor y es donde los equipos consiguen crear diferencias, ¿no? Diferencias respecto a los otros equipos. Si no, mirar España durante la Eurocopa. No hubo ni un jugador que no jugase en su posición. Ni uno. Por ejemplo, el tema de Jesús Navas. Muchos no confiaban, no, que ponga Nacho de lateral derecho. No, es que poner a un jugador, por mucho que se parezca, por mucho que pueda cumplir un día, sí, pero poner a un jugador en una posición en la que no es la suya es, pues, evitar que llegue a jugar en su prime. Yo es como lo veo. Y arriba pues te queda Griezmann y Correa. Griezmann, que saldrá el año que viene. Correa, que probablemente acaba poniendo rumbo al Beşiktaş, quién sabe. Sherlock, que es el delantero que han fichado. Y Samu. Aquí me falta poner a Joao Félix, obviamente. Yo no sé si Joao Félix se quedará o no. Pero es obvio que Correa yo creo que debería de marcharse este año si llega una oferta al menos de 15 millones. Y Griezmann el año que viene se te va. Son dos posiciones que también tienes que cubrir. Obviamente, la revolución del Atleti no se puede hacer toda en este mercado de verano. Y obviamente el mercado de verano que viene, el Atlético de Madrid también tiene que fichar y seguir puliendo, obviamente. Yo entiendo totalmente eso. Pero lo que no entiendo es que fiches tantos mediocentros cuando tienes tantas carencias en tantas posiciones. ¿Vale? Y yo es lo que creo. Al menos tendrías que fichar un 5, un central más, un lateral derecho y un jugador arriba que sea diferencial y que sustituya a Griezmann, ¿no? Y estamos hablando de Julián Álvarez. Muy bien hablado por eso. Y yo por eso creo que el fichaje de Julián Álvarez es imprescindible para el Atlético de Madrid, porque Griezmann el año que viene se va a ir 100%.
y es el jugador más diferencial que tenemos, y el Atleti de Madrid necesita a alguien así, que domine el juego, que se eche el equipo a la espalda, porque es muy importante tal y como juega el Cholo. Pero bueno, es que esto es importante para cualquier equipo, ¿no? Tener un jugador diferencial. Pero bueno, dicho esto, poquito más que comentar en el día de hoy. Como siempre, yo me despido. Deja tu like, deja tu comentario, deja tu suscribirse. Yo me despido. Nos vemos.